¿Qué tal, amigos? Escuchen esta frase de Manuel González Prada. A la revolución o al cuartelazo siguen las elecciones fraudulentas, el gobierno malversador, rapaz y tiránico, para volver a la misma revolución y al mismo cuartelazo, a las mismas elecciones y al mismo gobierno. Nuestra vida nacional quedaría exactamente simbolizada por una correa sin fin, dividida en tres pedazos: el rojo, el negro y el amarillo, es decir, la sangre, el fraude y el derroche. Dicho en 1913, antes del primer centenario de la proclamación de la República. Y ahora estamos a punto de entrar al segundo centenario, al famoso bicentenario. Y en este momento tenemos que hacer un examen si este tipo de frases todavía son vigentes en el Perú o no. Y queda absolutamente claro que sí, que tienen plena vigencia. Que desgraciadamente nuestro país no ha sabido desarrollar una democracia auténtica, que desgraciadamente nuestro país no ha sabido institucionalizarse y que lo que ha habido en los 200 años de nuestra república más que nada han sido cuartelazos, gobiernos rapaces y elecciones fraudulentas. ¿Alguien podría decir que hoy no tiene esto vigencia? ¿Alguien podría decir que las elecciones son limpias? De hecho, ¿alguien puede siquiera mencionar un caso en el que realmente uno se sienta insuflado del ejercicio del derecho a la participación y de que estamos viviendo en lo que se llama una fiesta democrática? De ninguna manera. Todos sabemos que este es un proceso completamente fraudulento. Y no lo digo por el hecho de que hayan sacado al APRA. Claro, cuando sacan al APRA solo los apristas salimos a protestar, todos los demás miran de costado. Pero cuando ya les empieza a caer a ellos, entonces ahí sí se acuerdan de cómo siempre comienzan contra el APRA, porque somos, claro, los más contestadores, los más pugnaces, los que más señalamos este tipo de deficiencias. Pero al APRA la sacaron por tinterilladas, por una simple razón. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un tinterillo nombrado por un poder judicial que a su vez ha sido intervenido por el poder del gobierno de Vizcarra, como lo fue también el Ministerio Público, y ya se está demostrando, y como lo fue en su momento también el Congreso después del golpe de Estado del 30 de septiembre del año 2019. Es decir, quien ejerce en estos momentos la primera magistratura, que es Sagasti, no es sino simplemente un hombre hechizo del vizcarrismo. ¿O acaso nos hemos olvidado que en los movimientos de masas que hubo en noviembre, estos se catapultaron porque la prensa vizcarrista, mermelera, llamó a todas las redes a que salieran a las calles contra un supuesto golpe de Estado que se había hecho contra Vizcarra? Y la gente que salían a decir: Merino no me representa, pero en el fondo estaban diciendo: regresen a Vizcarra. ¿Por qué? Porque todo el plan de endioseamiento que se hizo de él, el culto a la personalidad, todo el esquema que se manejó a su alrededor por consejo de un brujo piurano y de un menos brujo argentino, era para que simplemente se hiciera un culto a la personalidad y Vizcarra se mantuviera en el poder. Si no hubiese ocurrido esa determinación que tuvo el Congreso con 105 parlamentarios, Vizcarra hasta ahora sería presidente, y tengan la seguridad que sería candidato, porque él alegaría que no había sido elegido presidente en el año 2016 y que por lo tanto no habría una reelección si se presentase ahora siendo candidato y al mismo tiempo siendo el presidente. Y de hecho hubiese tenido tinterillos como el señor Salas Arenas, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que de hecho lo hubiese amparado. Como ha amparado su candidatura, a pesar de que ya habían determinado ellos que por los mismos hechos saliesen otros candidatos, modificaron esas resoluciones cuando les llegó la del señor Vizcarra y, festinando trámites, cambiaron el fondo de esas resoluciones, con el voto dirimente, por supuesto, del señor Salas Arenas, para que Vizcarra se quede. Este proceso electoral es un fraude. Hace más de 2 meses que se han inscrito los candidatos y todavía los jurados electorales especiales,
que están compuestos, si el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un tinterillo, ya se imaginen ustedes por quiénes estarán compuestos los jurados electorales de los conos de Lima y de provincias. Es decir, por personas que son papelucheros y que lo único que hacen es tratar de pasar a la historia presentando un papelito diciendo a fulanito se le pasó no ponerle acento a su apellido y por lo tanto no puede ser candidato. Porque en esas estamos. Se trata de un fraude porque lo que están buscando es que se mantengan en el poder estos sectores oligárquicos caviares que son los que han manejado al país en los últimos años. Y tienen varios candidatos, Forsyth, Guzmán, Urresti, y a cualquiera de ellos obviamente lo van a tratar de prohijar de acuerdo a cómo vayan subiendo o bajando. Pero tengan ustedes la seguridad de que este no va a ser un proceso electoral limpio. Este no va a ser un proceso electoral ejemplar, y menos aún digno de un bicentenario. Las propias investigaciones que está haciendo, por ejemplo, Ricardo Uceda, que determina cómo el Ministerio Público se convirtió en un alfil de Vizcarra para tratar de arrinconar a sus rivales políticos, o las investigaciones que están llegando a la conclusión de que la incapacidad de Vizcarra de comprar vacunas, o su incapacidad de poner camas UCI, o de construir hospitales, se debe fundamentalmente al concepto nazifascista, que obviamente su asesor argentino se lo recomendó, de mantener al pueblo siempre sufriendo. Porque cuando las personas sufren y claman por ayuda, y viene alguien y les da una ayuda, aunque sea simbólica, esa persona se vuelve agradecida. Tener a las personas sufriendo es una estrategia política para tenerlas mendigando. Y eso es lo que hace el actual gobierno. Mientras ellos, Sagasti, Vizcarra, se vacunan, Sagasti se opone a seguir comprando más vacunas para el pueblo porque quiere que el pueblo sea doliente. Ustedes dirán, es imposible que alguien piense así. No, sí, así se piensa. Porque ese es el concepto fascista con el que ellos trabajan. Ellos quieren que el pueblo sufra, y sufra bastante, para que ese mismo pueblo después les agradezca por los mendrugos de pan que les tiran desde el poder. Quieren esclavizar a nuestro pueblo para que nuestro pueblo termine gritando ¡vivan las cadenas! Ustedes dirán que exagero, pero ¿por qué razón somos el peor país del mundo en materia de la pandemia? Ningún país africano, ningún país del cuarto mundo ha llegado a la situación en la que ha llegado el Perú. ¿Y por qué en nuestro país existe tanta indolencia frente a un tema que se resuelve con salir a comprar? ¿Por qué no salen a comprar vacunas? Que van a venir, que dentro de poco, y encima, aprovechándose de este tipo de emergencias, compran la vacuna más cara de todas. Pudiendo comprar otras, no, compran la más cara de todas. O sea, el derroche. Por eso tiene vigencia González Prada. Así que, amigos, compatriotas, tengamos siempre un ojo vigilante, no seamos confiados. Este proceso electoral es un engaño, pero algo se podrá hacer en la medida en que, teniendo conciencia los peruanos, se vote por las propuestas que no están con la mafia vizcarrista sagacista, con esa mafia vizcarrista morada que es la que conduce nuestro país y que tiene varios candidatos, como ya lo he mencionado. En eso tenemos que ser absolutamente claros, porque si nosotros, por lo menos en el esfuerzo, les generamos el problema de que tengan que interpretar un resultado electoral que les es adverso, a algo habremos avanzado. Muchas gracias.